Al igual que la naturaleza, nosotros también estamos en constante cambio, influenciados por los ciclos que nos rodean. Cada estación trae consigo una energía distinta, un ritmo diferente que afecta no solo al mundo natural, sino también a nuestro estado de ánimo y comportamiento. Desde la renovación de la primavera hasta el retiro introspectivo del invierno, cada ciclo ofrece oportunidades únicas para el crecimiento y la reflexión. Si has sentido alguna vez que tu energía y tus emociones fluyen al compás de las estaciones, que los cambios en el ambiente te afectan de manera profunda, entonces estás en el vídeo correcto. Este es un espacio para aquellos que buscan entender y vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza. En este viaje a través de las estaciones, exploraremos cómo cada una influye en nuestra vida y qué prácticas alquímicas espirituales podemos adoptar para alinearnos con su energía. Descubriremos cómo la primavera nos invita al renacimiento, el verano nos llena de vitalidad, el otoño nos enseña a soltar y el invierno nos lleva hacia la introspección. Prepárate para sumergirte en la sabiduría de los ciclos naturales y cómo estos pueden inspirar y transformar nuestra existencia. Pero antes de adentrarnos en las prácticas de la alquimia espiritual relacionadas con las estaciones del año, quiero hacer una importante aclaración. La alquimia espiritual es un camino de transformación interior, donde nos enfocamos en el desarrollo personal y espiritual sin estar ligados a ninguna religión o creencia específica. Es crucial entender que en la alquimia espiritual, no hacemos peticiones a entidades externas, elementos naturales o deidades. No buscamos adoración ni entregamos nuestro poder a ninguna fuerza externa. En cambio, nos centramos en nuestro propio ser interior, reconociendo que dentro de nosotros reside el verdadero potencial de transformación y conexión espiritual. Por lo tanto, al realizar los rituales y prácticas que compartiremos en este vídeo, te insto a enfocarte en tu propio bienestar y crecimiento personal. Recuerda que tú eres el creador de tu propia realidad y que tu poder reside en tu interior. Espero que esta aclaración te ayude a comprender la naturaleza de la alquimia espiritual y a practicarla de manera consciente y responsable. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en las profundidades de este fascinante camino de autodescubrimiento y transformación. La primavera es una invitación a la renovación y al despertar. Es una época en la que la naturaleza se sacude el frío del invierno y se adorna con un manto de frescura y vitalidad. Los días se alargan, trayendo consigo más luz y calor, lo que incita a todas las criaturas a reanudar el ciclo vital. La primavera es un recordatorio palpable de que la vida siempre encuentra un camino, y que después de la quietud viene el movimiento, después del reposo, la actividad. Esta estación es testigo de cómo los brotes verdes emergen tímidos al principio, para luego desplegarse con confianza bajo el sol. Los árboles frutales se visten de flores, anunciando la llegada de futuros frutos. Los animales, algunos tras un largo letargo, vuelven a la actividad, llenando el aire con sus cantos y movimientos. Este renacer es un espejo de nuestro propio proceso de crecimiento. Es un tiempo para despojarnos de las capas que nos han protegido durante el invierno y para mostrar nuestra verdadera esencia al mundo. La primavera afecta nuestro bienestar emocional de manera significativa. La luz solar no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también regula nuestros ritmos circadianos, mejorando nuestro ciclo de sueño y vigilia. Nos sentimos más inspirados para iniciar proyectos, más dispuestos a socializar y más abiertos a nuevas experiencias. La primavera nos invita a dejar atrás la introspección del invierno y a abrirnos al mundo exterior y a sus infinitas posibilidades. La alquimia espiritual en la primavera se enfoca en la transformación y la purificación, en sintonía con el renacimiento que observamos en la naturaleza. Realizar una limpieza profunda de nuestro entorno físico puede ser un acto simbólico poderoso. Es una oportunidad para revisar lo que hemos acumulado, tanto material como emocionalmente, y para decidir conscientemente qué queremos llevar con nosotros en el nuevo ciclo que comienza.
Sembrar semillas y cuidar de las plantas también es una práctica alquímica que nos conecta con el ciclo de la vida. A medida que las plantas crecen, también lo hace nuestra comprensión de los procesos de la naturaleza y nuestra paciencia y dedicación se ven recompensadas con la belleza y la abundancia que eventualmente florecen. Dedicar tiempo a la meditación y a la reflexión sobre nuestras intenciones y metas es esencial. La primavera es un momento propicio para la claridad mental y para establecer un camino claro hacia adelante. El equinoccio de primavera es un momento de equilibrio perfecto entre el día y la noche. Es una oportunidad para realizar rituales que celebren este equilibrio y para establecer intenciones que nos guíen hacia la armonía en nuestras vidas. Crear un espacio con elementos naturales, encender velas y colocar cristales son formas de atraer y canalizar la energía positiva de la estación. La primavera nos enseña sobre la posibilidad del cambio y la importancia de la adaptabilidad. Al alinear nuestras prácticas y rituales con los ciclos naturales, facilitamos nuestra propia transformación y evolución espiritual. Es un tiempo para celebrar la vida, para honrar el proceso de crecimiento y para recordar que, al igual que la naturaleza, estamos en constante evolución. El verano nos trae la vitalidad y la alegría. El verano es un tiempo de exuberancia y energía, donde la vida se manifiesta en su máxima expresión. Los días largos y cálidos nos invitan a vivir con pasión y a disfrutar de la abundancia que nos rodea. Es una estación que celebra la luz, el crecimiento y la vitalidad, y nos ofrece innumerables oportunidades para conectarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. El sol, en su punto más alto, nos llena de vitalidad y fuerza. Su luz no solo nutre a las plantas, sino que también tiene un efecto profundo en nosotros. La exposición al sol aumenta la producción de vitamina D, esencial para la salud ósea y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, la luz solar estimula la liberación de serotonina, mejorando nuestro estado de ánimo y bienestar general. Es un tiempo para absorber la energía del sol y permitir que ilumine y energice todos los aspectos de nuestras vidas. El verano nos motiva a movernos y a explorar. Es la estación perfecta para actividades al aire libre, como el senderismo, la natación o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. Esta actividad física no solo mejora nuestra salud física, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental, aumentando la producción de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Las prácticas alquímicas espirituales en el verano se centran en aprovechar la energía del sol y la naturaleza para nuestra transformación personal. El solsticio de verano es el día más largo del año, es un momento poderoso para celebrar la luz y la vida. Los rituales pueden incluir pasar tiempo al sol, meditar en la naturaleza o realizar una ceremonia de fuego para honrar la energía del sol. El verano es un tiempo excelente para recolectar hierbas y flores, que pueden usarse en infusiones, baños de purificación o para adornar el hogar, atrayendo la energía positiva de la estación. Practicar la meditación en la naturaleza, especialmente al amanecer o al atardecer, puede ayudarnos a conectarnos con el ritmo del universo y a recargar nuestras energías. El verano también es un tiempo para conectarse con el elemento agua. Los rituales pueden incluir nadar en un cuerpo natural de agua o realizar una ceremonia de purificación con agua para limpiar y refrescar el espíritu. El verano es una invitación a vivir plenamente, a expresar nuestra creatividad y a compartir nuestra luz con el mundo. Es un tiempo para la acción, para la manifestación de nuestros sueños y para la celebración de la vida en todas sus formas. Al alinear nuestras prácticas y rituales con la energía del verano, podemos aprovechar esta estación para nutrir nuestro crecimiento personal y espiritual, y para irradiar nuestra esencia al mundo. Antes de continuar con la siguiente parte del vídeo, me gustaría recordarte que si estás disfrutando del contenido y encuentras valor en lo que estamos compartiendo hoy, por favor, no olvides suscribirte al canal. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos. Si este vídeo te está resultando útil o interesante, regálame un like y compártelo, de esta forma me ayudas a llegar a más personas que podrían beneficiarse de esta información. La alquimia espiritual es un camino increíble y es aún mejor cuando lo compartimos con los demás. Gracias por tu apoyo. Ahora, continuemos con la siguiente estación. Otoño, reflexión y gratitud. El otoño es una estación de cambio, marcada por la transformación del paisaje y la preparación para el invierno. Es un tiempo para la introspección y la gratitud,
donde la naturaleza nos muestra la belleza del cambio y la importancia de soltar lo que ya no necesitamos. A medida que los días se acortan y las noches se alargan, el otoño nos invita a ralentizar nuestro ritmo. Los árboles, con sus hojas cambiando de color y cayendo, nos enseñan sobre el ciclo de la vida y la impermanencia de todas las cosas. Es un momento para reflexionar sobre los cambios en nuestras propias vidas y para prepararnos para el periodo de descanso y renovación que ofrece el invierno. La caída de las hojas simboliza la liberación de lo viejo, permitiéndonos dejar atrás lo que ya no nos sirve para abrir espacio a nuevas oportunidades y aprendizajes. Este tiempo de transición también es ideal para observar los patrones de la naturaleza y cómo se reflejan en nuestras propias vidas. Así como los animales comienzan a almacenar comida y preparar sus refugios para el invierno, nosotros también podemos enfocarnos en prepararnos, tanto física como emocionalmente, para los meses más fríos y tranquilos que se avecinan. Este periodo nos invita a hacer un inventario de nuestras propias reservas, asegurándonos de que estamos listos para el tiempo de introspección que el invierno traerá. El otoño puede influir en nuestro estado de ánimo y comportamiento. La disminución de la luz solar puede afectar nuestros niveles de energía y motivación. Sin embargo, también es una oportunidad para encontrar confort en la introspección y en las actividades más tranquilas y meditativas que nos reconectan con nuestro ser interior. La melancolía que a veces acompaña a esta estación puede ser transformada en una fuerza positiva, alentándonos a conectar con nuestras emociones más profundas y a reflexionar sobre nuestras experiencias y aprendizajes del año. El cambio de clima también nos invita a cuidar mejor de nuestra salud física. Es un buen momento para fortalecer nuestro sistema inmunológico con alimentos nutritivos, infusiones de hierbas y prácticas de autocuidado que nos mantengan cálidos y protegidos. Adaptar nuestras rutinas diarias para incluir más tiempo de descanso y relajación puede ayudarnos a equilibrar los efectos de la disminución de la luz solar. El equinoccio de otoño es un momento de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Realizar rituales durante este tiempo puede ayudar a restaurar el equilibrio energético y a repensar nuestra vida alineándonos con las cualidades energéticas de la estación. Estos rituales pueden incluir ceremonias de gratitud, meditaciones de equilibrio y prácticas de conexión con la naturaleza para sintonizarnos con los ritmos de la Tierra. Es un tiempo ideal para limpiezas energéticas, tanto personales como en nuestros hogares, para dar paso a lo nuevo y prepararnos para la nueva estación. Esto puede incluir baños de purificación con sales y hierbas, sahumerios con salvia o la hierba que tú prefieras, y la reorganización de nuestros espacios para despejar energías estancadas. La meditación puede ser una herramienta poderosa para conectar con el momento presente y con nuestros sentidos. Una meditación enfocada en encontrar el equilibrio personal y en nuestros objetivos para la nueva estación puede ser particularmente beneficiosa. Prácticas como la meditación de soltar, visualizando la caída de las hojas y dejando ir lo que ya no nos sirve, pueden ser muy transformadoras. Cambiar la ropa de verano por la de invierno y ordenar nuestro espacio puede ser un ritual que nos prepare mental y físicamente para la nueva estación. La decoración estacional con elementos naturales como calabazas, piñas y hojas secas puede crear un ambiente acogedor y alineado con las energías del otoño. Organizar y despejar nuestro hogar no solo nos ayuda a preparar el espacio físico, sino que también facilita un entorno mental y emocional más claro y ordenado. El otoño nos recuerda que cada final es un preludio a un nuevo comienzo. Al observar y participar en los ciclos naturales, podemos aprender a soltar y agradecer, a reflexionar sobre nuestras cosechas personales y a prepararnos para el crecimiento futuro. Es un tiempo para honrar nuestras experiencias, para aprender de ellas y para permitir que nos guíen hacia una mayor sabiduría y comprensión. Invierno, introspección y renovación. El invierno es una estación de quietud y reflexión, marcada por días cortos y noches largas. Es un tiempo para la introspección y la renovación, donde la naturaleza nos invita a reducir el ritmo y a mirar hacia adentro, encontrando la calma y el descanso necesarios para prepararnos para el renacimiento de la primavera. A medida que el invierno avanza, el paisaje se cubre de nieve o se adorna con ramas desnudas, simbolizando un periodo de descanso y regeneración. Los animales hibernan y las plantas permanecen en un estado latente, conservando energía para el crecimiento futuro. Esta fase nos enseña sobre la importancia de la quietud y la preparación interna, recordándonos que la renovación profunda requiere momentos de pausa y retiro. El solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año,
marca un punto de máxima oscuridad antes de que la luz comience a regresar. Este evento cósmico simboliza el renacimiento del Sol y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias fuentes de luz interna, encontrando esperanza y dirección en medio de la oscuridad. El invierno puede afectar nuestro estado de ánimo y nivel de energía. La falta de luz solar y el frío pueden llevarnos a sentirnos más introspectivos y menos activos. Sin embargo, esta temporada también ofrece una oportunidad única para el descanso y la renovación. Es un momento propicio para reducir el ritmo, priorizando el cuidado personal y la recuperación. Durante el invierno, es esencial cuidar nuestra salud física y emocional. Mantenernos cálidos con alimentos nutritivos, infusiones de hierbas y prácticas de autocuidado como baños calientes y masajes puede ayudarnos a enfrentar el frío. Además, la introspección y la meditación pueden ser herramientas poderosas para mantener el equilibrio emocional, permitiéndonos procesar nuestras experiencias y encontrar claridad y paz interior. El solsticio de invierno es un momento poderoso para realizar rituales que honren el ciclo de la luz y la oscuridad. Estos rituales pueden incluir ceremonias de fuego, simbolizando el regreso de la luz y la renovación de nuestra energía. Encender velas y hacer meditaciones de luz puede ayudarnos a conectarnos con nuestro propio brillo interior y a encontrar esperanza en los días más oscuros. El invierno es un tiempo ideal para limpiezas energéticas profundas, enfocadas en liberar lo viejo y preparar nuestro espacio interno y externo para el nuevo ciclo. Esto puede incluir baños de purificación con sales y aceites esenciales, limpiezas de espacios con inciensos o hierbas sagradas, y prácticas de desapego emocional y mental, dejando ir lo que ya no nos sirve. La meditación en invierno puede ser particularmente poderosa para la introspección y la renovación interna. Prácticas como la meditación de introspección, donde nos permitimos explorar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, pueden ayudarnos a ganar claridad y perspectiva. La contemplación de la naturaleza, observando la quietud y la belleza del invierno, puede inspirarnos a encontrar serenidad y aceptación en nuestras propias vidas. Preparar nuestro hogar para el invierno puede ser un ritual significativo que nos ayude a sintonizarnos con la energía de la temporada. Crear un espacio acogedor y cálido, utilizando mantas, velas y elementos naturales como piñas y ramas de pino, puede fomentar un ambiente de calma y reflexión. Organizar y limpiar nuestro espacio también nos permite crear un entorno que apoye nuestra introspección y renovación. El invierno nos enseña que la quietud y el retiro son esenciales para la renovación y el crecimiento. Al conectarnos con los ritmos naturales de la estación, podemos aprender a valorar la importancia de la introspección y el descanso, preparándonos para el renacimiento y la expansión que trae la primavera. Es un tiempo para honrar nuestras necesidades internas, para cuidar de nuestro ser y para permitir que la renovación profunda nos guíe hacia una mayor claridad y vitalidad en el nuevo ciclo. Antes de despedirme, quiero compartir contigo un concepto fascinante y profundo dentro de la alquimia espiritual, la quinta estación. Esta no es una estación física que podemos ver o sentir con nuestros sentidos tradicionales, sino una estación interna que representa el ciclo completo del alma. A diferencia de las estaciones físicas, primavera, verano, otoño e invierno, la quinta estación simboliza la integración y la trascendencia de todas las experiencias vividas a lo largo del año. ¿Qué es la quinta estación? La quinta estación en la alquimia espiritual es un tiempo para la reflexión profunda, la síntesis y la integración. Sucede cuando tomamos todas las lecciones, experiencias y cambios de las 4 estaciones anteriores y las fusionamos en una comprensión más elevada y completa de nosotros mismos y de nuestro camino espiritual. En esta etapa, no solo reflejamos lo que hemos aprendido y experimentado, sino que también integramos estas enseñanzas en nuestra vida diaria, alcanzando un nuevo nivel de conciencia y comprensión. En términos espirituales, la quinta estación puede ser vista como un periodo de alquimia interna, donde la materia prima de nuestras experiencias se transforma en oro espiritual. Es un momento de equilibrio y armonía, donde encontramos la paz interior y una mayor conexión con nuestro ser superior. Este concepto se alinea con la idea de que la verdadera transformación no es solo física, sino también mental, emocional y espiritual. Al igual que las estaciones externas afectan la naturaleza, nuestras estaciones internas reflejan nuestro crecimiento personal y espiritual. La quinta estación actúa como un puente entre los ciclos, permitiéndonos cerrar un capítulo con sabiduría y abrir uno nuevo con intención renovada.
Es un tiempo para consolidar nuestras energías y prepararnos para el próximo ciclo de crecimiento y evolución. Para aprovechar al máximo esta estación interna, aquí hay algunas prácticas alquímicas que pueden ayudarnos a integrarnos y trascender. Dedica tiempo a revisar el año pasado en un entorno tranquilo. Reflexiona sobre las lecciones aprendidas en cada estación. ¿Qué desafíos enfrentaste y cómo los superaste? ¿Qué logros alcanzaste y qué nuevos conocimientos adquiriste? Realiza una meditación guiada de integración. Visualiza cada experiencia significativa del año y observa cómo se conectan entre sí para formar un todo coherente. Siente cómo estas experiencias se integran en tu ser, aportando sabiduría y claridad. Dibuja o escribe un mapa que represente tu viaje espiritual a lo largo del año. Incluye eventos importantes, desafíos superados, momentos de epifanía y periodos de crecimiento. Utiliza símbolos, colores y palabras que resuenen contigo. Observa tu mapa del alma y reflexiona sobre el patrón que emerge. ¿Hay temas recurrentes o lecciones clave? Este mapa te ayudará a ver tu progreso y a entender mejor tu camino espiritual, proporcionando una visión más amplia de tu viaje. Prepara un espacio sagrado en tu hogar. Puedes usar velas, incienso, cristales y otros elementos que tengan significado para ti. Escribe una lista de cosas que deseas liberar y otra lista de intenciones para el nuevo ciclo. Enciende una vela y lee en voz alta la lista de cosas que deseas dejar atrás. Quema la lista en un recipiente seguro, visualizando cómo se disuelven esas energías viejas y pesadas. Con una nueva vela, lee en voz alta tus intenciones para el próximo ciclo. Visualiza estas intenciones manifestándose en tu vida y siente la energía renovada llenándote de luz y propósito. Realiza paseos meditativos en la naturaleza, observando cómo el ciclo de las estaciones se refleja en tu entorno. Permite que la quietud del invierno, la renovación de la primavera, la abundancia del verano y la liberación del otoño se conviertan en metáforas para tu propio viaje interior. Crea pequeños rituales estacionales para honrar cada fase de tu viaje. Esto puede incluir plantar semillas en primavera, disfrutar del sol en verano, recolectar hojas en otoño y encender fuegos en invierno. Mantén un diario dedicado a tus reflexiones durante la quinta estación. Escribe sobre tus aprendizajes, tus procesos de integración y tus visiones para el futuro. Usa este diario como una herramienta para profundizar tu autoconocimiento y tu conexión espiritual. Revisa periódicamente tu diario para seguir tu progreso. Observa cómo tus pensamientos y emociones evolucionan y cómo se manifiestan tus intenciones. Este seguimiento te ayudará a mantenerte enfocado y consciente de tu crecimiento continuo. Trabajar con la quinta estación nos permite integrar completamente nuestras experiencias, logrando un equilibrio y una armonía más profundos en nuestras vidas. Al tomarnos el tiempo para reflexionar, integrar y trascender, nos preparamos para entrar en el nuevo ciclo anual con una perspectiva renovada y una conexión más fuerte con nuestro ser interior. Esta práctica nos enseña que cada experiencia tiene un propósito y que, al comprender y aceptar nuestro viaje, podemos alcanzar niveles más altos de sabiduría y realización personal. Espero que este concepto de la quinta estación te haya inspirado tanto como a mí. Es una herramienta poderosa para nuestro crecimiento espiritual y personal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos el camino de la alquimia espiritual.